Puedes sentarte, dile a alguien que tengas a tu lado, te ves bien, suenas bien durante la adoración. Mi nombre es Charlie Hughes y pastoreo en una iglesia en Broward County Church by the Glades. Tengo lidero este movimiento llamado Rally de jóvenes adultas. Cada mes vemos más de 400 jóvenes adultos uniéndose con nosotros desde Fort Lauderdale, levantando el nombre de Jesús, pero sirvo en mi iglesia debajo de mi papá y yo soy el fanático más grande de mi papá. Él es mi héroe, mi mejor amigo. Su nombre es el pastor David Hughes. Quizás, te digo, para mí es el mejor pastor, predicador del planeta, pero también tengo una gran madre y su nombre es Lisa, y creo que quizás tengo una foto de mi mamá por acá. Esa es mi mamá. ¿No es hermosa? Otros invitados quizás te muestran imágenes de sus esposas e hijos, pero cuando eres soltero y vives con tus padres, te muestro fotos de mi mamá. Mi mamá es alguien que le importa la gente, ella es alguien valiente, leal, y me encanta pensar que yo he heredado unas de esas cualidades de mi mamá. No lo sé, quizás el tiempo me lo dirá, pero por seguro te digo que hay una característica, una cualidad que he heredado mi madre, y es el amor que tenemos ambos por los dulces. ¿Hay alguien que disfrute las cosas dulces de la vida como yo? ¿Hay alguien que sea prediabético como yo? Sé que Dios te ama a ti también. Pero escucha, sé por seguridad que he heredado este amor por los dulces, porque ella y yo somos los únicos en mi familia que somos de esta manera. Así que tú pensarías que eso ha creado un lazo entre nosotros especial. Te digo que no. Quizás ha dañado más nuestra relación que el bien que le ha hecho, porque cuando yo tengo un antojo por algo dulce, yo no puedo controlarme. Y hay muchas veces que cuando llego a la nevera de mi casa y me he comido un dulce que sabía que era de mi madre, y cuando ella se ha dado cuenta que esto sucede, viene y me dice: Charlie, ¿te terminaste lo último de mi helado? ¿Te terminaste lo último de mis gomitas? ¿Terminaste esa torta? Y en ese momento casi que no le miento, le digo la verdad, le confieso mi pecado a ella. Le digo: sí, mamá, lo hice, lo siento, sé que no debí, sé que voy a reemplazar lo que comí, pero porque te amo te tengo que ser honesto. Quizás lo voy a volver a hacer. Mis antojos van a arriesgar que a mi mamá, la que amo, se moleste conmigo. ¿No es un poco loco que ese poder de los antojos puede manejar cómo nos comportamos? Y por esta razón, viniendo de Vucon, quiero predicarte este domingo un mensaje llamado antojos convincentes. Antojos convincentes. Alguien diga convincentes. Ahora alguien diga antojos. Ahora ponlo juntos y di antojos convincentes. Lo que es tan amenazante de estos antojos es que son convincentes. Los antojos son convincentes porque apelan a nuestras sensaciones. Nuestros antojos nos dicen que cómo nos sentimos viene primero. Muchas veces pienso que cuando las personas están antojando algo que comer, piensan que están en el humor para ciertas cosas que quieren, torta, helado, para un brownie. Estoy en el humor para comer cualquier cosa que mi estómago me esté pidiendo y me importa más que cualquier cosa en el momento, ahora. Y tú puedes poner: estoy en humor para cualquier cosa de lo que sea que te provoque. Esos antojos pueden ser tan convincentes que nos causan que sacrifiquemos aquello que es lo que necesitamos más para satisfacer aquello que es lo que queremos en el momento. Los antojos son convincentes y por esta razón los antojos pueden ser bastante costosos. Así que hoy quiero ver contigo un pasaje de la historia para mostrarte cuán costosos pueden ser estos antojos. Por 400 años el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y luego llamaron a Dios y lloraron a Él para que los liberara de ese cautiverio, y Él les mandó un hombre llamado Moisés. ¿Hay alguien escuchado de Moisés antes? Y Dios usa a Moisés para traer a los israelitas del cautiverio y sacarlos a una tierra que les prometió que estaba llena de leche y miel. Por cierto, ¿cuántas personas tenemos un Dios
Ni siquiera. Por eso digo que es algo hermoso. Celebramos Juneteenth recientemente porque tenemos un Dios que celebra la libertad y como pueblo de Dios debemos celebrar la libertad porque Él le importa la libertad. Él usa a Moisés para traer a los israelitas fuera de Egipto a esta tierra de leche y miel y lo hace llevándolo a través del desierto y luego que están un año en ese viaje, en Números capítulo 11 en el versículo 4 dice esto: y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Cuántos saben que ese aliento debía apestar en Egipto? Pero el verso 6 dice: y ahora hemos perdido el apetito, nuestra alma se seca. No hemos visto más que este maná, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Nunca hemos visto nada más que este maná. Y vamos a leer este domingo. Y eso es todo lo que vamos a leer este domingo. Porque estas son 3 de los versos más descabellados de la Biblia que hacen una de las cosas, de las historias más locas de la Biblia. Y te lo digo por qué. Porque las mismas personas que estaban llorándole a Dios en esta historia, porque no les gustaba la comida que Dios les estaba dando en la tierra hacia donde iban, son las mismas personas que un año antes estaban llorándole a Dios para que los liberara de la cautividad en Egipto. Pero ahora, debido a su antojo convincente, lo que Dios les está mostrando parece que se les borró de la memoria y tienen la audacidad de empezar a quejarse. ¿Hay alguien que diga que eso es loco? Pero se pone un poco más descabellado. Este antojo es tan convincente que casi que le causa a los israelitas cambiar su libertad por pescado. Y lo que pasa con empiezan a pensar de esta comida en Egipto pensando que era mejor de lo que era. Y digan a alguien: esto es un poco loco, pero se pone un poco más descabellado. Si me preguntas a mí, lo más descabellado de todo es que ¿de dónde vino este antojo? El verso 4 nos dice que este antojo vino de la muchedumbre. De ahí fue donde vino, ahí fue donde empezó ese antojo. Ahí empezó con la muchedumbre, la gente extranjera. ¿De quién es esta muchedumbre? Yo tampoco sé quiénes son. Así que hice un poco de investigación. Vi el mensaje de que Pastor Steven Furtick va a estar en VUCO en 2026 y dice en Números capítulo 11, pero en Éxodos 12:38 nos dice que cuando los israelitas estaban huyendo de Egipto, muchas otras personas de otros lugares se fueron con ellos. Otras traducciones dicen multitudes de personas se fueron de Egipto con los israelitas. En otras palabras, eran muchas personas de demografías distintas, se fueron con los israelitas. Y en estas otras personas, en estas multitudes, en esta diversidad demográfica, puede ser posible o casi certero es que parte de los egipcios por alguna razón decidieron de irse de Egipto con los israelitas. Significa que la muchedumbre era la voz literal del enemigo de Israel tratando de hacerle antojarse por la comida que habían dejado atrás en Egipto. Esa voz de la muchedumbre en tu vida puede ser cualquier cosa que el enemigo está usando para recordarte y a tratarte de hacerte volver a aquella cosa de la cual Dios ya te rescató. Y la voz de la muchedumbre en tu vida siempre va a sonar más razonable cuando el plan de Dios para tu futuro parece más cuestionable. Mientras estamos observando esto, los israelitas han estado en el desierto, fuera de Egipto, en la vía hacia la tierra prometida donde está llena de leche y miel por un año. Pero en este año en el desierto no fue necesariamente algo que ellos estaban esperando. Me imagino que se preguntaban que en este punto del viaje regresar a su pasado quizás era un mejor uso de su tiempo y energía que presionar hacia la promesa de Dios.
Bueno, después de todo, ellos sabían lo que Egipto ofrecía. Sabían lo que Egipto tenía en el menú. Recordaban el pescado que usaban, que comían en aquellos días, de aquello que escuchaban, de esa promesa de leche y miel, pero no estaban probando esto realmente. Ese pescado del cautiverio parecía mejor o más certero que esta promesa de leche y miel que Dios estaba haciéndoles. Cuando tu pasado parece tener una mejor certeza que tu futuro, la tentación de regresar a aquella cosa que Dios te ha traído o sacado de eso puede ser o parecer más innegable o irresistible. Mientras me ves así, lo voy a hacer un poco personal ahora. Ceder a la tentación puede sonar una buena idea cuando Dios te ha dado y parece que te ha dejado con las manos vacías. Empiezas a ir de vuelta a tus maneras disfuncionales y empieza a sonar como una acción lógica mientras estás practicando estas disciplinas espirituales y estás sirviendo en Cruz y en la iglesia, pero aún no has visto el cambio en tu vida que estás esperando ver a este momento. Déjame decírtelo de esta manera acá en Wood Church. Cuando Dios no escoge reemplazar tan rápido como tú escoges arrepentirte, la tentación de regresar a aquella cosa de la cual Dios te rescató parece ser un poco más convincente. Así que no te sorprendas, Vu, si lo que tu enemigo está usando para tratarte de hacer regresar a la prisión de tu pasado son memorias de aquellas cosas del pasado que ya dejaste. Tu enemigo va a traer de vuelta como ese lugar, en esa decisión que decidiste no volver allí, pero antes, cuando tomabas pobres decisiones, eso era lo que querías. Tu enemigo va a querer que recuerdes que ese sueño que decidiste abandonar, porque cuando empiezas a recogerlo, te ayudaba a olvidar ese drama del trabajo. Te va a empezar a recordar que esa persona que dejaste atrás, que ahora como te sientes tan quebrado, ellos hacían un buen trabajo y te consolaban de noche cuando les dabas una llamada. Tu enemigo va a traer esa sensación de tu pasado, pero no la vergüenza de tu pasado. No los dolores de cabezas, no el corazón roto, no el dolor, no la vergüenza, no el arrepentimiento. Él te va a hacer romantizar tu pasado y resentir hacia donde Dios te ha traído. Y esa es la meta de tu enemigo, y esa es su agenda, y es el deseo del enemigo, que él quiere que antojes tu pasado, que olvides el presente y que malcríes lo que Dios ha prometido. Yo creo que el enemigo no está tratando de atraparte tu pasado, sino que olvides el futuro que Dios tiene para ti. Y sucede que a veces puedes antojar tu pasado y es la manera más efectiva de que puedas perder el plan de Dios para tu futuro, porque el enemigo no tiene que preocuparse por ti, haciéndote tomar pasos hacia adelante si estás tan ocupado tú pensando en los pasos que das hacia atrás. Y muchas veces aquello que piensas que es verdad, y en vez de caminar hacia los pensamientos más poderosos, y él sabe que estás desenfocado, porque él sabe que si puede robar tu desenfoque, puede robar tu futuro. Porque si él sabe que puedes saber qué antojas, puedes saber lo que estás pensando. No sé si todo el mundo tiene ese problema, pero yo, por ejemplo, cuando tengo antojos, no puedo pensar en nada más y pongo mis manos en cualquiera sea la cosa que pueda poner. Si tengo un antojo muy fuerte, me va a hacer manejar fuera de mi trayectoria y esperar allí más tiempo de lo que debería esperar y pagar más de lo que debería pagar. Si tuviera un antojo más grande, pudiera perder la apreciación de lo que está delante de mí, o motivación para cualquier meta, o inspiración para cualquier cosa que deba hacer. Es muy loco. Hasta que consuma aquello que estoy antojando, lo que antojo puede consumirme a mí. Y eso es lo que le pasaba a los israelitas. Fue un antojo convincente que le causó a los israelitas que desearan aquello por lo cual Dios los liberó. Y eso es un antojo convincente. Fue un antojo tan convincente que casi le causó a los israelitas recordar aquello que debían haber olvidado, y olvidar
aquellos que deberían haber recordado. Lo voy a decir de nuevo porque necesitas escucharlo. Este antojo fue tan convincente que casi le causó a los israelitas recordar aquello que debían haber olvidado y olvidar aquello que deberían recordar. Y no estoy inventando esto, lo voy a probar contigo. En el versículo 5, mira lo que dice. Los israelitas le dijeron a Moisés: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, que no tenía precio. ¿Cómo? Disculpa. No costo. ¿Cómo vas a decir que no tenía costo? ¿Te olvidaste que eras cautivo? ¿Te olvidaste que este pescado te costaba tu vida? ¿Que te costaba tu futuro? ¿Que este pescado te costaba tu libertad? ¿Que este pescado costaba la vida de tus padres? Recordabas la comida, pero olvidabas el precio que estabas pagando. Y creo que por eso la Biblia nos dice que tomemos cada pensamiento cautivo, porque si no lo tomamos estos pensamientos de antojos cautivos, vamos a darle entonces que estos pensamientos de antojos nos mantengan cautivos a nosotros. Si ellos hubiesen tomado estos pensamientos cautivos, ellos hubiesen recordado que ese precio que pagaban por estos antojos era muy alto, que ningún pescado valía la libertad de ellos, que no tenía el precio, la vida de sus padres, estos antojos. Cuando veo esta historia de los israelitas, me dice que debo recordar correctamente, Así que alguien diga: recuerda correctamente. Dilo otra vez: recuerda correctamente. Si eso está en mi pasado, no voy a mentir, pero debo recordar correctamente que ese pecado me robó tanto. Debo recordar correctamente, sí, que ese pecado estaba allí. Fue un tiempo divertido, pero debo recordar porque ese pecado también trató de tomar mi libertad y trató de robar mi futuro. Sí, recuerdo que mi pasado tenía momentos buenos, pero debo recordar correctamente porque también me trajo una culpa de la cual no podía deshacerme hasta que encontré la gracia de Dios. Debo recordarme correctamente. Estaba perdido, pero ahora soy encontrado. Era ciego, pero ahora puedo ver. Era cautivo, ahora soy libre. Estaba muerto, pero ahora soy vivo. Tengo que recordar correctamente. ¿Por qué voy a volver a eso? Ningún pecado vale la pena mi libertad. Ningún pecado puede valer mi futuro, ni la promesa, ni el potencial que tengo en mi Padre Celestial. Hay alguien que pueda celebrar esto y gritar: recuerda correctamente. Tenemos que recordar correctamente. Estoy convencido que si estos israelitas querían recordar correctamente ese antojo por lo cual no tenían, no hubiesen causado que tomaran por sentado aquello que tenían, que era el maná que Dios les dio. El maná era un milagro. El maná era un pan sobrenatural, un sustento que Dios le proveyó a los israelitas en ese viaje hacia su promesa, que tenía todos los nutrientes, minerales para mantener sus cuerpos fuertes en el viaje. Y cada mañana Dios les hacía milagrosamente que aparecieran en el suelo. Todo lo que tenían que hacer era juntarse. La única condición era que no juntaran más maná de lo que era necesario para cada día. Pero, no sé, una mañana, después de una noche, que quizás después de soñar de tanto pescado, los israelitas se levantaron, vieron afuera de sus casas, vieron el maná en el piso y pensaron, dijeron: oye, dilo conmigo. No soy tan gracioso como el pastor Rich, porque los israelitas no vieron del maná. Y lo que nosotros no podemos perdernos es que el maná no solo era para fortalecer sus cuerpos, como algo, un nutriente para su cuerpo, sino para fortalecer también su fe como una fuente de un aliento espiritual. Cada día Dios era fiel para proveer el maná y no
les permitía agarrar más maná de lo que era necesario para el día, porque cada día Dios quería que los israelitas les dieran una razón para pensar y una razón fresca para confiar en Él. Y aún que estaban acostumbrados a lo que sabía el maná, y mientras ese maná se volvía en semanas y las semanas se volvían en años, se acostumbraron al maná que estaba allí cada mañana cuando se despertaban. Y aún en ese sentido, ese maná se volvió algo tan normal. Escúchame, Wood Church. Ellos aún no dejaron que el maná nunca se debió haber vuelto tan normal para ellos, porque no había nada normal acerca de esto. No quiero que te pierdas en esto. El maná era un milagro. Podemos pensar en este momento. El maná vino de una panadería celestial, que hasta este día las personas aún están esperando para entrar allí. El maná era un milagro. El maná vino de un chef que no podemos ni siquiera imaginar, porque ese chef es el que pone las estrellas en el cielo. El maná era un milagro. El maná vino de un Dios que sabía un par de cosas sobre hacer cosas, porque en el pasado Él hizo cosas de la nada. El maná era un milagro. Imagina esto. Cuán emocionante y cuánta expectativa tendrías si vivieras tu vida, si lo primero que ves cada mañana cuando te levantas fue la evidencia innegable y existencia de un Dios que está contigo y te ama allí en el suelo, viéndolo, esperando por ti. Oh, pero ya va, me acuerdo de algo. Cada mañana que camines fuera de tu casa, quizás no veas maná fresco, pero no sé lo que te dice tu Biblia, pero mi Biblia me dice que Dios hace su misericordia nuevas cada mañana. Así que cada mañana quizás no veas un maná fresco, pero tienes una nueva misericordia, una nueva porción de la salvación y la gracia de Dios que es innegable para ti, de que tienes un Dios, de que está contigo, está para ti, te ama. Y no sé qué decirte, Wood Church, pero si tienes fe para este maná, ¿por qué no le das un grito de alegría esta mañana? El maná era el milagro, y el maná que tú tienes es un milagro también. Y a pesar de que ellos no pidieron por esto, aún debieron haber tenido más cuidado de cómo lo llamaban, porque si esto va para todos nosotros, cuando hay algo que no le has pedido a Dios, viene pegado a algo que sí le pediste a Dios que hiciera, debes decidir cómo lo llamas. Y cómo lo llamas va a determinar lo que es y lo que tú haces que signifique para ti. Estoy convencido de que si cada día los israelitas hubiesen caminado en su casa, viendo ese maná en el suelo, esperando por ellos, viendo el milagro sobrenatural de lo que era, con el tiempo, seguramente ese milagro sobrenatural se hubiese vuelto en un músculo espiritual para ellos. Pero porque cada día no veían el milagro que era el maná, sobre el tiempo se volvió algo casual. Lo que Dios pretendió que era para sus fuerzas, nunca se volvió más que en comida que se cansaron de comer. Aquella cosa que Dios les dio para capitalizar, empezaron a quejarse. Aquella cosa que debieron haber estado agradeciendo a Dios, se cansaron de esto. Así que quizás el maná en mi vida y en tu vida es cualquier cosa que nosotros estamos quejándonos de esto, que Dios nos sigue mostrando cuán fiel es. Déjame decírtelo de otra manera para entender cuál es el maná en tu vida. Tú estás frustrado por algo, frustrado por aquello de lo cual Dios es fiel para proveer. El maná en tu vida quizás es aquel milagro en el cual tú te tienes que sentar en el carro del cual ya habías orado por esto. El maná en tu vida quizás puede ser los millones de emails que tienes que responder cada día por el trabajo que Dios proveyó para ti al tiempo correcto. El maná en tu vida quizás puede ser como no puedes estar hasta tarde cada fin de semana, ni con tus amigos ni con amigas, porque después de décadas orando en tus rodillas, Dios te dio esa esposa que finalmente habías orado, o ese esposo por lo cual
habías orado, o después de tantos años de infertilidad te dio esos hijos. Ese es tu maná, ese es tu milagro, así que no te quejes de esto. Cuando puedes sacar lo más de esto, agradeciéndole a Dios por eso. No puedo hablar por más personas en Food Church, pero no voy a quejarme sobre aquellas cosas que le oré a Dios en un momento. No voy a quejarme de la vida siendo ocupado cuando Dios quitó la carga de que no había nada en mi vida. Ese es mi testimonio. Desde que era un joven le rogaba a Dios que me permitiera ser un predicador. Le lloraba a Dios que me dejara ser un predicador, que me dejara predicar las buenas nuevas de Jesús. Y ahora que ha pasado, no pudiera estar más agradecido, pero debo decirte algo también. Nunca he estado más estresado en mi vida tampoco. Nunca he estado más abrumado. Nunca he sentido más presión. Nunca he tenido más responsabilidades. Pero es en momentos como esos que debo tocarme a mí para recordarme de que yo oré por eso, que había orado por momentos como estos para predicar, para darle la gloria a Dios. Eran momentos en mi vida donde me sentaba en mis rodillas pidiendo por esto. Este es mi maná, este es mi milagro. Así que no me voy a quejar de esto. Yo pedí por esto. Gracias, Dios, por este maná. Gracias, Dios, por este milagro. Yo pedí por esto. Yo quería tener estas cargas. Yo quería tener estas problemas o estas dificultades, porque esa prueba es el testamento de que Dios cumple sus promesas. Eso es lo que hace que Dios cumpla sus promesas, o que me hace verlo. Así que, ¿por qué no le das gloria a Dios por aquellas cosas que estás agradecido hoy? El maná es un milagro. Lo que voy a decir, que mientras escribía este mensaje, la pregunta que tenía a Dios por hacerle es si el maná era el milagro, y si los israelitas hubiesen entendido y lo hubiesen tratado como tal, si hubiesen aferrado a esto, quizás era toda la fe que necesitaban para agradecer para este camino hacia la tierra de miel y leche. Porque Dios no lo hizo más evidente. ¿Cómo es que Dios no lo hizo más fácil para ellos? Déjame hacerte la pregunta a ti. ¿Cómo es que Dios no hizo que el maná supiera mejor entonces? Porque cada día no hizo que el maná supiera diferente en cada día. Él es Dios. Pudo haber hecho eso, ¿sabes? Y como que el lunes sabía como a carne de repente. O que el martes supiese como a tacos. O que el miércoles supiese como a alitas de pollo. Y el jueves hubiese sabido como un pedazo de carne. Y los viernes pudo haber hecho que el maná supiera las cosas que habían dejado en Egipto, para que no extrañaran su pasado. Pero Él no hizo esto. Cada día el maná sabía a lo mismo. Cada día el maná sabía a maná. Y esto me confunde. Y me frustra a veces. Así que pasé un tiempo orando y haciendo un poco de investigación y leyendo las escrituras una y otra vez. Y pienso que Dios me reveló algo, que nunca hizo que el maná supiera diferente, o como el pescado que extrañaban de su pasado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el maná tenía que saber como tu futuro. Si vas a Éxodo capítulo 16:31, les dice que el maná, cuando se comía crudo, sabía como a hojuelas de miel. Tú sabías, sabía a leche y a miel. El maná sabía hacia dónde Dios, al mismo lugar al que Dios los estaba llevando. El maná no solo era una fuente para su fuerza física, sino para su vida espiritual, para que aquello que el enemigo quería usar
para tentarlos volver a donde Dios los había sacado. El maná era un recordatorio de la presencia de Dios, no solo para donde estaban. El maná se suponía que les recordaba la promesa hacia dónde iban. ¿No ves? El maná no solo era un sabor, era una garantía. Ser fiel en cada día para que supiera a leche y a miel lo que Dios les quería recordar cada día. Que un día Él se iba a mostrar fiel para llevarlos a esa tierra de leche y miel también. Esa comida que su Padre Celestial les permitió probar era para recordarles hacia dónde los llevaba. Y cada día su enemigo trataba de ponerle antojos de su pasado para que siempre estuvieran volteando atrás, pero cada día su Padre Celestial les daba de probar aquello que tenía para su futuro. Cada vez que el enemigo te deja antojos de pescado, enfócate en cuánto tiempo ha sido. Pero cada día su Padre Celestial les recordaba y los alimentaba con aquello que sabía miel para poner su enfoque en cuánto han caminado y cuán cerca estaban. Porque sí, en este punto de la historia los israelitas han estado en el desierto por 1 año. Y los escolares bíblicos dicen que en este punto de la historia y en este punto del viaje estaban a 1 semana de la tierra prometida. Y aquí es cuando vengo a Booth Church a decirte que mientras te acercas hacia la promesa de Dios, si tienes antojo de tu pasado y se están fortaleciendo, quizás significa que cuando viene a la promesa de Dios te estás acercando. Creo que tu Padre Celestial, quiero darte un nuevo sabor para recordarte que cualquier antojo que pueda poner en ti, no permitas que este antojo del pasado te haga retrasarte, sino que este antojo pueda recordarte la promesa de Dios e intensificarte en esto, porque estás más cerca de lo que piensas y has caminado más de lo que has podido ver. Este maná es para siempre. Este maná no es solo un pedazo de comida. El maná es lo que Dios está usando para cambiar el sabor del pasado de tu vida. Así que no te rindas, no sueltes, no te rindas. No tires la toalla. Deberías sentirte que ya estás cerca de la promesa y vas a llegar a donde Dios tiene preparado para ti. ¿Por qué no te pones de pie y abres tu boca? ¿Por qué no levantas tus manos y adoras a ese Dios que no te abandona, que no te falla, que está contigo?